Chapter 71 Agencia Aero. HMM. Pensé que podría hacer una presentación en círculo de clase o algo así con la marcha de Aizawa. La clase cayó en un silencio contemplativo mientras la mayoría se dedicaba a seleccionar sus agencias. El recordatorio de que solo tenían 2 días aseguró que todos se concentraran. Quiero pelear en una ciudad grande con muchos malos. Quiero ir a un sitio con muchas inundaciones. Quizá un lago. Por eso, como el nuevo en clase, Yuta no recibía ninguna atención especial. HMM. Supongo que he pensado demasiado sin nada más que hacer. Volvió a estudiar las gruesas pilas de ofertas que había recibido. Veamos entonces, mejor Geanist, no. No tengo nada que aprender de él, y tampoco me interesa llevar vaqueros, muchas gracias. Próximo. Agencia de héroes Muscle Brawler. ¿De quién es esa agencia? Metió la mano en los bolsillos y sacó el móvil. Escribiendo las palabras Muscle Brawler, pulsa enviar, llegaron los resultados. 5 segundos después. Paso era justo como dijo Aizawa. Una agencia con sede detrás de una tienda de conveniencia. El jefe de la agencia era un héroe de segunda categoría que se hacía llamar Muscle Lord y su habilidad real era tan mala como su sentido para nombrar. La agencia era bastante grande, compuesta por varios profesionales de la Elite, principalmente con dones mutantes. Había múltiples agencias de este nivel repartidas por todo Japón. Algunos más fuertes, otros más débiles, la mayoría en la misma ciudad, ocupando más de la mitad de las 4.000 ofertas. No es de extrañar que las tasas de criminalidad fueran extremadamente bajas. Por cada villano que surgía, había 4 héroes para derribarlos de nuevo. La mayor parte de su tiempo la dedicaba a tachar estas agencias. Hasta que, sus manos se detuvieron en la siguiente agencia. Equipo Idaten. ¿No era ese el equipo de Ingenium? Hace 2 días, Ingenium intentó arrestar a su clon de sombra. Por un giro del destino, estaba ofreciendo una beca al organismo original. Lo último que supo en las noticias era que Ingenium seguía en el caso para acabar con el asesino de héroes e incluso había mencionado traer refuerzos. Aceptar becarios ahora significaba que esos becarios se unirían a la casa de Stein. Me pregunto qué pasará esta vez. Pasó la página en profunda reflexión. Comparado con el canon, los caminos de Ingenium y Stein estaban algo invertidos. Ingenium estaba bien, Stein en cambio, no tanto. Con héroes gateando, dudaba que Stein pudiera reaparecer fácilmente estando aún herido. Debería estar ya con la liga de villanos. La siguiente agencia era una que no esperaba. Agencia de héroes Endeavor. ¿Una oferta? De Endeavor. ¿Qué siniestro plan está tramando este tipo? Yuta miró el cuadernillo con desconfianza, medio esperando que empezaran a brotar llamas de la página. Yuta le echó un vistazo a la oferta y siguió adelante sin pensarlo 2 veces. El siguiente. La agencia Nitelle HMM. Eso es, se detuvo. Este debería ser el tipo que investigaba a Overhaul en el canon, el tipo con previsión. Por lo que Yuta recordaba, era uno de los pocos que conocía el secreto de All Might y era bastante excéntrico. Por el hecho de que le enseñó a Mirio a usar correctamente su don, no había duda de que era un buen profesor. Sin embargo, pensándolo bien, Yuta se dio cuenta de que no había nada que aprender de él. La especialidad de Nitelle consistía en predecir el futuro y anticipar los movimientos de tu oponente. Mi última pelea con Bakugo probablemente fue lo que llamó su atención. Sin embargo, no había forma de que nada de lo que Nitelle le enseñara pudiera reemplazar al Sharingan. En ese caso, es solo otra pérdida de tiempo. Yuta siguió pasando las páginas, el esfuerzo le resultaba más agotador que la lucha en sí. Héroe dragón Ryukyu, me suena familiar. Aux, nunca lo vi en el anime. Dama del monte, novato. Prácticamente una peor opción. 4ª clase, Yuta miró la oferta. ¿Por qué siento que esto es una trampa para que me porte bien? Ya podía imaginarlo. No corras por los pasillos. Anuncia, maldita sea. Deja de estar ensimismada en las esquinas como un delincuente. Y tú arregla tu postura. Sí. No. No se estaba sometiendo a eso. De Arms, Kamui Wolves, maestro de marcas, la mayoría de los que estaban en esta lista no podían ayudarle. Honestamente, nadie entiende mejor mis poderes que yo, así que en cuanto a quirks, no me servirán de nada, pero la habilidad era diferente. En ese caso, solo había otra área en la que debía centrarse. Combate cuerpo a cuerpo. Yuta golpeó la página con el bolígrafo. El Sharingan podía copiar técnicas. Su don le daba un control corporal perfecto. En teoría, podría ver 1000 vídeos de artes marciales y replicar cada movimiento a la perfección.
La noche después del festival deportivo, Yuta puso a prueba la teoría y se dio cuenta 3 horas después de que podía imitar formas, ajustar ángulos y mantener el equilibrio perfectamente. Pero eso era todo lo que podía hacer. Usa los movimientos como él lo veía, tal y como lo veía. Un problema que le costaría la vida en combate real. Lo había sentido en la pelea con Stein. Desde la perspectiva de un espectador, había salido victorioso, lo cual no estaba mal. Aunque en realidad, había sido reactivo durante la mayor parte del corto intercambio. El mayor elemento de su victoria fue que el asesino de héroes fue pillado desprevenido por su control de objetos. Si no, las cosas podrían haber sido diferentes. La información no es lo mismo que el condicionamiento, al parecer la técnica no era el movimiento. Fueron los años de tolerancia al impacto, contraataques instintivos, distribución de peso y la sutil lectura de presión que solo venían de los oponentes que intentaban arrancarte la cabeza. Ningún vídeo podría enseñar eso. Ninguna cantidad de imitación podría reemplazar a un profesional real repitiendo tus errores hasta que dejen de ocurrir. Por mucho que odiara admitirlo, Stein tenía razón. No tenía más que instinto y percepción más rápida. Ambos concedidos por el Sharingan. En realidad, apenas puedo diferenciar entre una finta y un ataque real. Tampoco tengo la experiencia para saber qué movimiento usar, cuándo usarlo o cómo adaptarme cuando mi oponente no sigue el guión. Contra personajes más rápidos, y sabía que había personajes más rápidos, aunque pudiera ver lo que querían hacer de antemano, no sabría cómo responder. Lo que necesitaba era obvio. Alguien que pudiera enseñarle no solo a luchar, sino cuándo y por qué. Experiencia en combate. Eso es lo que me falta fuera de sus pensamientos internos, el aula se había convertido en un hervidero de actividad. La mayoría se había decidido por sus opciones de prácticas, mientras que los que no, preguntaban a los que lo habían hecho. ¿Ya habéis decidido a dónde ir? Murmuró Mina mientras yacía inerte sobre su escritorio. He decidido por Uabami. Murmuró Momo a su lado. Su agencia hace muchas apariciones públicas y maneja una gran variedad de situaciones. Debería ganar mucha experiencia mientras salga de patrulla. Croak. ¿Y tú, Mina-chan? Lo he reducido a 3. Pero están todos tan lejos. Pasarás la semana allí, así que la distancia no debería ser un problema según lo veo. Bueno, Mount Lady es mi primera opción. Declaró Mineta, con un brillo lloroso y sospechoso en los ojos. Es una estrella en ascenso. El potencial de crecimiento es enorme. ¿Estás pensando en algo pervertido, verdad, Mineta? Preguntó a Sui sin rodeos, sin levantar la vista de su propia lista. No. Es puramente por el bien de, gigante profesional, quiero decir, heroísmo. Croak. Tienes la cara roja. Eso es porque me estás interrogando. Al fondo, Todoroki permanecía en silencio, con la lista ya doblada y guardada. Su elección se tomó antes incluso de abrir el sobre. Bakugo no dijo ni una palabra sobre su elección, pero el ceño fruncido en su rostro prácticamente lo decía todo. ¿Dónde demonios está Endeavor en esta lista? La lista de Bakugo no incluía a ninguno de los héroes profesionales más destacados. De los 10 primeros, solo 2 le habían hecho una oferta. Besgeanist y Krust. Ninguna es suficiente en medio del ruido, el sonido de una silla raspando contra el suelo de linóleo atrajo algunas miradas. Yuta se estaba levantando, su pila de 4000 ofertas reducida a una sola carpeta delgada bajo el brazo. Tío. Gritó Kirishima, agitando la mano. ¿Ya te vas? ¿De verdad has terminado de revisar esa montaña de papeles? Yuta se detuvo junto a la puerta, con la mano en el pomo. Ni de lejos. Me rendí alrededor de la página 50. Así que has tomado una decisión. Es una decisión monumental, Akutami-kun. ¿Eso marcará tus primeros pasos en el mundo profesional?, preguntó Ida, levantándose de su asiento. Si tienes problemas, ¿por qué no te unes a mí en la agencia de mi hermano? Chapter 72. La mejor elección. Si tienes problemas, ¿por qué no te unes a mí en la agencia de mi hermano? Sugirió Ida. Yuta parpadeó, genuinamente sorprendido. Ingenium. ¿Me estás pidiendo que haga prácticas con tu hermano? Así es. Ida asintió con entusiasmo, cortando el aire con el brazo. Tensei, quiero decir, Ingenium, quedó bastante impresionado tras presenciar tu actuación en el festival deportivo. Pidió expresamente que te invitara. Varias cabezas se giraron ante eso. ¿En serio? Kirishima se inclinó hacia adelante en su asiento. ¿Ingenium lo pidió personalmente? ¡Qué guay! Intervino Mina. El turbohéroe en persona. Ida asintió, ajustándose las gafas con precisión ensayada.
Mi hermano señaló que el estilo de combate basado en la velocidad de Akutami-kun se beneficiaría mucho de su mentoría. Al fin y al cabo, Ingenium tiene años de experiencia optimizando heroísmos a alta velocidad. La sinergia sería bastante natural. Midoriya, que hasta ahora había estado callado, se animó. Eso tiene mucho sentido. La agencia de Ingenium se encarga de mucho trabajo de patrulla urbana, ¿verdad? Tiempos de respuesta rápidos, rápida captura de villanos, Akutami-kun adquiriría experiencia directa con tácticas basadas en la velocidad. Sí, tío. Intervino Kirishima, sonriendo. Recibir una invitación personal de un pro así es súper masculino. Además, Ingenium tiene todo ese rollo de legado de héroe, añadió Zero. La familia de Ten ya lleva haciendo esto generaciones. Eso es un pedigrí serio. TSH. Como si los cuatro ojos pudieran ofrecer algo que valiera la pena. Bakugo resopló desde su asiento, sin molestarse en levantar la vista. Definitivamente no estaba amargado porque la agencia de Ingenium tampoco estuviera en su lista de ofertas. Jeje. No escuches a Bakugo. Probablemente solo está celoso de que, no lo estoy. Bueno, reaccionó bastante fuerte. ¿Por qué tú? Yuta suspiró ante las travesuras. Agradezco la oferta, Ida, dijo. De verdad. Tu hermano parece un héroe excelente, y estoy seguro de que su agencia es de primera. Los motores de Ida zumbaban débilmente con anticipación. Sin embargo, el tono de Yuta se mantuvo educado pero firme. Creo que necesito algo un poco más, especializada para lo que busco. ¿Especializado? Momo ladeó ligeramente la cabeza. ¿En qué sentido? La expresión de Yuta permaneció neutral. Solo un tipo de entrenamiento específico que busco. Nada en contra de Ingenium, seguro que es genial en lo que hace. Los hombros de Ida se hundieron ligeramente, aunque se recuperó rápido. Yo veo. Eso es comprensible. Cada héroe debe forjar su propio camino. Aún así, dijo Kirishima, tienes que tener alguna idea de a dónde vas, ¿no? Con 4000 ofertas, tiene que haber algo. Yuta miró la carpeta fina bajo su brazo. Voy a pedir ayuda para recortar la lista, dijo. Hay demasiado relleno para ordenar solo. Kaminari se animó. ¿Ayudar? ¿De quién? Yuta ofreció una pequeña sonrisa. La única persona aquí que realmente sabe lo que es útil. Con eso, deslizó la puerta y desapareció por el pasillo. La clase permaneció en breve silencio. Entonces Mina la rompió. ¿Acaba de decir que se lo está pidiendo a un profesor? Probablemente a Aizawa-sensei, dijo Asui con naturalidad. Croak. Tiene sentido, coincidió Momo. Aizawa-sensei tendría la mejor perspectiva sobre la calidad de las prácticas. Kaminari se encorvó. Tío, ni siquiera se me había ocurrido. Simplemente elegí el que tiene el nombre más chulo. Eso explica mucho sobre ti, murmuró Hiro. Mina se recostó en su silla, sonriendo mientras se giraba hacia donde estaba Agakure. Entonces, Toru, ¿cómo se siente tener a tu enemigo mortal de repente en la misma clase que tú? Hubo un momento de silencio. Entonces los guantes de Agakure golpearon su escritorio. No es mi enemigo mortal. Ajá. La sonrisa de Mina se ensanchó. Desde luego que sonaba como si fuera cuando gritabas por los meteoritos. Eso fue, él estaba justificado, ¿vale? Agakure tartamudeó. A estas alturas, ya se había dado cuenta de que había estado exagerando entonces. Si alguien tiene la culpa, son esas películas de miedo que vi en la noche de cine. Uraraka se rió. Tienes que admitir que es algo gracioso. No es, Agakure hizo una pausa. Tenía las mangas cruzadas. Vale, quizá un poco. En retrospectiva. Pero de verdad me preocupaba que hubiera un cuarto incidente. ¿Sigues supersticioso? Bromeó Mina. Kirishima se rió, negando con la cabeza. Sinceramente, ahora parece bastante tranquilo desde que está aquí. ¿Eso es lo que recogiste? Pensaba que era el tipo frío y callado, Croak. ¿Frío? Ja. Deberías haber visto la reacción del tipo cuando se topó con Agakure por tercera vez fuera de la cafetería la semana pasada. Zero sonrió. El tío parecía que iba a desaparecer. Ha desaparecido. ¿Recuerdas? Oh, sí. No diría que tiene frío, pero parece que se mantiene al margen. Momo dio sus observaciones. Aunque es bastante intenso, añadió Kaminari. Como que se nota que siempre está pensando en algo. ¿Alguna vez has pensado que solo está pensando en sus prácticas, idiotas? ¿Qué hay que pensar? Está rechazando la oferta de Ingenium. Kaminari se recostó, con las manos detrás de la cabeza. Tío, si Ingenium me ofreciera un puesto, ya estaría fuera antes de que terminara la frase.
Además, sería mucho más divertido con un compañero de clase. Croak. Creo que Yuta-chan es tímido por su falta de experiencia, añadió Tsu, llevándose el dedo al mentón. Ayer estaba en estudios generales. Que el héroe número 14 le ofrezca un puesto probablemente sea mucha presión. ¿Presión? ¿Ese tipo? Bakugo resopló, recostándose tanto que su silla crujió. Es que es un poco creído. La única persona que sabe cómo es ser útil, ¿quién se cree que es? ¿El hijo secreto de Aizawa Sensei? Debería ser más que eso. Murmuró Midoriya pensativo. ¿Eh? ¿Estás diciendo que realmente es el hijo del amor de Aizawa Sensei, Deku? ¿Qué? ¡No! Yo, simplemente creo que no es por el rango, tartamudeó Midoriya. Tal y como dijo, el estilo de Akutami-kun es, bueno, es diferente a Ida y Ingenium-san. Quizá busca algo más, técnico. Apenas le habéis conocido. Hiro pasó con su lista en la mano. Quizá podrías conocerle antes de sacar tus propias conclusiones. El sonido de la puerta resonó en ese momento. Todos se giraron para ver a Todoroki salir de la clase. Ah, Todoroki-kun. ¿También vas a pedir ayuda con Aizawa Sensei para elegir una agencia? Preguntó Midoriya. Todoroki se detuvo junto a la puerta. No. Ya he tomado mi decisión. Kirishima alzó una ceja. ¿Ya? Eso ha sido rápido. No fue difícil. Todoroki miró por encima del hombro. Sé qué camino voy a tomar. No hace falta más aportaciones. Y con eso, se marchó. Mientras tanto, la puerta se cerró tras Yuta cuando entró. Dentro, el salón era mucho más silencioso que el pasillo. En la esquina, Aizawa estaba a medio entrar en un saco de dormir amarillo nuevo, mientras Present Mic debatía en voz alta sobre los méritos de una sintonía de radio específica con Midnights. Todos se detuvieron cuando Yuta entró. Akutami, suspiró Aizawa, el sonido de un hombre que ya había lidiado con suficiente papeleo para toda una vida. El plazo es en 2 días. Si estás aquí para quejarte de tener demasiadas ofertas, guárdalo. La mayoría de la clase mataría por tu problema. Algunos profesores estaban repartidos por todos lados, Snipe apoyado en la encimera de la cocina y Cementos revisando algunos papeles. No me quejo, dijo Yuta, acercándose al pupitre y dejando caer la carpeta delante de su profesor. Dijiste que preguntara si necesitaba ayuda. Pues aquí estoy. Sí, aunque no pensé que aceptaras la oferta. Aizawa se incorporó despacio, el saco de dormir deslizándose hasta su cintura. La mayoría de los niños de tu edad creen que ya han alcanzado el pico porque unos pocos miles de personas les animaron. Eligen la agencia más grande, pasan una semana firmando autógrafos y no aprenden absolutamente nada. Snipe, que pasaba con una taza de café recién hecho, se rió. Buena cabeza, chaval. He visto a estudiantes de tercer año desperdiciar sus últimas prácticas en brillo y glamour, solo para arrepentirse cuando salen a la calle de verdad. Cada año, la misma historia. Aizawa asintió. Exacto. Se recostó un poco, con los brazos cruzados. Bueno. ¿Qué quieres? Yuta colocó la carpeta sobre la mesa entre ellos. Necesito a alguien que pueda entrenarme en artes marciales. Combate cuerpo a cuerpo. Preferiblemente un lugar donde no tenga que dedicar tiempo a patrullas o servicios comunitarios. Solo peleas de verdad. Los ojos de Aizawa se entrecerraron ligeramente. No está mal, dijo tras un momento. Claramente lo has pensado bien. Cogió la carpeta y la abrió. Aumentar tu habilidad en combate cuerpo a cuerpo aumentará tu eficiencia en combate, especialmente cuando se combina con tu velocidad. Su mirada recorrió la lista. A diferencia de la mayoría de los estudiantes, tu tiempo estaría mejor invertido en aprender técnica en lugar de andar por ahí haciendo de héroe para las cámaras. Se detuvo. Qué pena. Solo puedes aprender hasta cierto punto en una sola semana. Las artes marciales requieren años de memoria muscular. En realidad, interrumpió Yuta, aprendo más rápido que la mayoría. Aizawa alzó una ceja. La confianza es buena, pero, no es confianza. Es mi don. Explícalo. Yuta se encogió de hombros. Mi Kirk no solo me da control de objetos y fisiología mejorada. También puedo hacer que afecte a mi percepción y retención de memoria. El negro habitual de sus pupilas se convirtió en carmesí. 3 marcas similares a Tomoe giraban alrededor de cada iris. Varios profesores en la sala de descanso dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Cuando mis ojos están así, continuó Yuta, mi percepción del tiempo se ralentiza considerablemente. Puedo procesar la información más rápido, retenerla perfectamente y mi cuerpo puede ajustarse automáticamente para replicar lo que veo.
Sostuvo la mirada de Aizawa con firmeza. Si veo a alguien realizar una técnica de artes marciales una vez, puedo copiarla. Perfectamente. Hasta el ángulo, el equilibrio, el juego de pies, todo. Y gracias a mi control corporal, puedo ejecutarlo de inmediato. La habitación estaba en un silencio absoluto. Cementos dejó sus papeles. Eso es, extraordinario. Memoria fotográfica, murmuró Snipe. Pero armado. Aizawa no apartó la mirada de Yuta. Memoria muscular fotográfica combinada con percepción a alta velocidad, susurró Aizawa. Eso es, una combinación aterradora, chaval. Si es así, tienes razón en que una semana de entrenamiento con la persona adecuada sería exponencialmente más valiosa para ti que para cualquier otra persona. Básicamente era saltarse años de entrenamiento de técnica con una sola mirada. Todo lo que se necesitaba justo después era la solicitud. Así que necesitarás un profesional que tenga tiempo para entrenarte bien, que no se guarde atrás y que se especialice en combate cuerpo a cuerpo. Yuta desactivó el Sharingan, sus ojos volviendo a su negro habitual. Eso reduce tu lista a casi cero. Pocos héroes se especializan en artes marciales. La mayoría de estos profesionales tienen agencias que gestionar o varios becarios que cuidar. Y, por desgracia, la mejor persona para esto ni siquiera está en tu lista. ¿Quién? El héroe conejo, Mirko. Clasificado en el puesto número 6. Chapter 73. Las preocupaciones de Aiko 1. Con solo un nivel de conocimiento de principios de la cuarta temporada, Yuta sabía que había muchas cosas que se perdería. El héroe conejo, Mirko. Clasificado como el número 6. Esta persona estaba parcialmente entre ellos. Mirko. Era un nombre que Yuta reconocía. No a través del conocimiento meta, sino a través de la lista de carteles de héroes en 15 años de recuerdos. La heroína feroz y llena de energía, conocida por su devastadora fuerza en las piernas y su ataque implacable. ¿Es tan buena? En combate cuerpo a cuerpo. El tono de Aizawa era plano. Es la mejor heroína activa fuera de All Might. Poder bruto, velocidad, agresividad, pelea como un animal salvaje, y es muy buena en ello. Yuta frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no envió una oferta? ¿No fue suficiente mi actuación? No es eso. Mirko no dirige una agencia. Trabaja sola, sin compañeros y sin ubicación fija. Aparte de eso, está totalmente centrada en luchar contra oponentes fuertes. Aizawa negó con la cabeza. No había ninguna posibilidad de que eligiera a un becario, aunque hubieras ganado todo el festival. Si tuviera que apostar, probablemente ni siquiera sabe que existes. Y aunque lo hiciera, no te enseñaría nada porque, francamente, eres demasiado débil. Te miraría y seguiría adelante. El labio de Yuta se movió ligeramente. La franqueza de la frase era típica de Aizawa, pero dolía. ¿Hay alguna forma de pedirle unas prácticas con ella? Aquí no hacemos eso. Y aunque lo hiciéramos, la respuesta probablemente sería no. Puede que no te guste, pero es lo que hay. Es una maniática de la batalla que solo quiere una buena pelea. A menos que puedas concederle eso, no hay manera de que acepte. Eso es solo el primer problema. No digo que no haya ninguna posibilidad, así que puedes intentar preguntarle tú mismo, pero primero tienes que encontrar la manera de contactarla. Tú solo. Los otros de tu lista Gunead, cuarta clase están bien, continuó Aizawa, recostándose. Pero estarán ocupados con otros becarios. Serás uno de 4, quizás 5. No recibirás el entrenamiento enfocado que buscas. Deslizó la carpeta de nuevo por la mesa hacia Yuta. Aunque es una lástima, tienes que enfrentarte a la realidad. Estas son tus opciones. Tocó la carpeta 2 veces. Gunead es sólida para técnicas básicas de combate. El cuarto tipo te inculcará disciplina. Ambas serían buenas opciones dadas tus circunstancias y recibirás un curso intensivo de modales y procedimientos básicos de patrulla. Aizawa extendió la mano y deslizó la carpeta de nuevo por el escritorio hacia Yuta. No es lo mejor, pero es mejor que nada. Aún te quedan 2 días. Ve a pensarlo. Terminó, ya empezando a volver a meterse en su capullo amarillo. Yuta exhaló, metiendo la carpeta bajo el brazo. Gracias, sensei. Aizawa saludó con desdén sin mirar atrás. No hay de qué. Yuta se dirigió hacia la puerta. En cuanto se cerró tras él, volvió el ruido ambiental del salón. Present Mic dejó el móvil. Vaya, eso es duro. El chaval tiene las herramientas, pero la mejor opción está completamente fuera de alcance. Cementos asintió pensativo. Es una lástima, pero no es raro. La reputación de Mirko la precede, nunca se ha enfrentado a nadie.
Ni siquiera los estudiantes de primer nivel de años anteriores han conseguido su mentoría. Eso sí es que siquiera puede ser mentora de alguien. Es más probable que les dé una paliza día tras día hasta que se aburra. No acabará bien para ninguno de los dos bandos. Escuchando, Aizawa negó con la cabeza, discrepando en silencio de esa afirmación. Sus palabras tienen algo de verdad, pensó ante las palabras de Snipe. Pero solo si no son capaces. Si su habilidad es tan buena como dice, junto con su curación y velocidad, probablemente durará más que la mayoría. Sin embargo, eso no cambiaba que iba a recibir una paliza. Se beneficiará a un coste. No tiene sentido contemplarlo si no es posible. Probablemente solo el director podría organizar algo así. Mirko era graduada de la UA. Si el director pone una palabra, quizá podría funcionar. Pero incluso entonces, se encogió de hombros. Mirko hace lo que quiere. Ninguna cantidad de negociaciones cambiará eso si ella no está interesada. Sniper resopló a través de la máscara. Aún así, parece un desperdicio, ¿sabes? El don del niño tiene un potencial increíble. ¿Por qué no te encargas tú de él? Yo. Bah. Ya lo habría hecho si tuviera experiencia en combate cuerpo a cuerpo. Aizawa, a medio camino de su saco de dormir, se detuvo. Claro. Su tono era plano, la expresión oculta mientras se cerraba la cremallera por completo. El salón volvió a su habitual murmullo tranquilo. Yuta salió de la sala de profesores, con la carpeta bien guardada bajo el brazo. Así que Mirko está fuera. Claro, empezó a caminar por el pasillo, abriendo la carpeta mientras avanzaba. Cabeza de pistola, cuarta clase, ¿qué hago exactamente ahora? Sus ojos recorrieron la lista, filtrando nombres y descripciones de agencias. Quizá estaba pidiendo demasiado en una sola semana de prácticas. La mayoría de los becarios simplemente patrullarían. Haz que Ero se encargue de 101 y eso fue todo. Quizá algo de combate si tenían suerte. Espera. ¿No es esta la agencia anterior de mamá en Inohara? Se detuvo cuando un nombre llamó su atención. Agencia Centinela, distrito de Inohara. Yuta se rió. Hasta estos tíos están enviando ofertas, ¿eh? Guardó la carpeta y volvió a clase. Era demasiado pronto para tomar una decisión, especialmente en una situación como la suya. Quizá aparezcan alternativas mejores. Tiene que haber una opción mejor que Akutami. Yuta se detuvo. Alzó la vista. Todoroki Shoto estaba a unos metros delante, con las manos en los bolsillos. Por un momento, ninguno habló. Entonces la mirada de Todoroki se posó en la carpeta que Yuta tenía en las manos. ¿Sigues decidiendo tus prácticas? Yuta cerró un poco la carpeta. Sí. ¿Y tú? Ya he elegido. Eso ha sido rápido. Fue una decisión fácil. Avanzó y se detuvo justo a su lado. He oído hablar de tu charla con Bakugo. ¿Y? Yo también quiero una revancha después de las prácticas. La expresión de Todoroki permaneció sin cambios. Luego siguió junto a él hacia la sala de profesores. Yuta le observó marcharse con exasperación. ¿Quién iba a decir que los adolescentes podían tener tantos problemas? Residencia Akutami, cocina. Aiko le entregó una taza humeante a Rin, el aroma del tueste oscuro llenando el espacio entre ellos. Rin dio un largo sorbo, recostándose en la encimera y soltando un suspiro de pura gratitud. Dios, echaba de menos tu café, Aiko. Patrulla ya no sabe igual. Aiko apoyó los codos en los reposabrazos de su silla de ruedas. Una pequeña sonrisa en el rostro. Siempre podrías venir más a menudo. No necesitas la excusa de traer tributo, por favor, dijo Rin, agitando una mano perezosa. Si aparezco demasiado a menudo, tu hijo pensará que le estoy robando a su madre. Aiko puso los ojos en blanco, recostándose en la silla. Sobrevivirá. Crié a un chico duro. Rin ocultó una sonrisa tras su taza. Duro es una palabra para describirlo. Segundo puesto en el festival deportivo. Debes de estar muy orgulloso. Lo estoy. La sonrisa de Aiko era genuina, aunque algo brillaba detrás de ella. Trabajó duro por ello. Convenientemente ignoró que, bajo su estricta vigilancia, Yuta apenas tuvo tiempo para entrenar en casa al principio. Parece encantadora, dijo Rin, dirigiendo la mirada al salón. ¿Cómo se está adaptando? Despacio. La expresión de Aiko se suavizó. Ha pasado por mucho. Pero Yuta se ha portado bien con ella. Mejor de lo que esperaba, la verdad. Se ha encariñado bastante con él. Clásico salvamento de damisela en apuros. Rin sonrió aún más. Aiko soltó una risa ahogada. No dejes que te oiga llamarlo así. Ya insiste en que no fue gran cosa. Adolescentes, murmuró Rin, dando otro sorbo. Casi mueres una vez y de repente no es nada.
Aiko no respondió de inmediato. Trazó el borde de su taza con un dedo, el pequeño gesto era una señal clásica cuando tenía algo en mente. Su mirada se perdió. No hacia el salón esta vez, sino hacia el pasillo que conduce a la habitación de Yuta. Los ojos de Rin se suavizaron. Te está asustando otra vez, ¿verdad? Aiko parpadeó y luego forzó una pequeña sonrisa. Soy su madre. Tengo derecho a preocuparme. ¿Permitido? Sí. Pero esto parece más de lo habitual. Rin dejó la taza con cuidado. Aiko, ¿qué está pasando? Aiko exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. ¿Cómo se suponía que iba a decir eso? Explicar que le preocupaba que su hijo hubiera matado a un hombre y se lo hubiera ocultado. Chapter 74. Las preocupaciones de Aiko 2. La noche en que recibió una llamada de un hospital vecino informando que Yuta había sido encontrado en estado de muerte en una ciudad vecina, Aiko estaba aterrorizada. Solo empeoró cuando aprendió cómo Yuta había luchado contra un villano. No cualquier villano cualquiera. Una persona increíblemente peligrosa y casi se desmonta en el proceso. En el momento en que despertó y explicó a las autoridades que había sido salvado por un vigilante antes de morir, ella debería haberse sentido aliviada. Pero no podía serlo. Porque mientras su hijo explicaba palabra por palabra lo mejor que pudo, Sukir registró que algo no iba bien. Yuta no se sentía bien. Había un filo metálico y cortante en sus emociones cuando contó a la policía sobre ese justiciero, no tenía miedo ni estaba afectado. Ni siquiera se sintió aliviado. En cambio, sentía reservados. Para ella, él se sentía como una persona que se pone tensa. Peor aún, no sabía qué pensar realmente. Había algo entre las costuras de su explicación que elegía no decir. Con el paso de los días, su preocupación solo crecía. Y todo culminó en el festival deportivo. Cuando Yuta mostró sus poderes a una escala que ella nunca había visto antes. Su mente repasaba posibilidades, cada una peor que la anterior. No era tan ingenua como para aferrarse a una sola conclusión, pero todo parecía una coincidencia demasiado grande que el vigilante simplemente apareciera en un momento tan conveniente. ¿Por qué? Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la cerámica de su taza. Existía la posibilidad de que su hijo hubiera hecho algo irreversible. O tomó una decisión que no supo cómo llevar. No estaba segura de qué era. Lo peor era que, si lo hacía, no lo demostraba. Independientemente de la situación, Yuta no mostraba nada malo en él. Ya sea en su lenguaje corporal, palabras o en sus acciones cotidianas. Si no fuera por su don, sin duda sentiría que su hijo estaba perfectamente bien. Por un momento, casi dudó de sus sentidos. Y esa incertidumbre la aterrorizaba más que cualquier respuesta definitiva. Lógicamente, debería alegrarse de que su hijo sobreviviera. Orgulloso de haber apostado su vida para protegerla por una niña que ni siquiera conocía. Y estaba orgullosa. Lo era. Yuta se arriesgó sin dudarlo, arrojó su vida entre el peligro y un niño indefenso. Por muy imprudente y estúpido que sonara, era la prueba que necesitaba de que realmente tenía buen corazón. Su hijo era heroico, aunque por sus conversaciones aún no se daba cuenta. Sin embargo, Aiko no era tan ingenua como para fingir que el heroísmo no cambiaba a las personas. Había el tipo de coraje que elevaba el corazón y el tipo que tallaba algo de una persona. Cuando el heroísmo se veía desde otra perspectiva, la mayoría llegaba a una conclusión sencilla. Es mucho más rápido, mucho más seguro para los inocentes, si el monstruo simplemente no se levanta. Ojalá las palabras salieran fáciles, como solían hacerlo cuando las preocupaciones eran tan pequeñas como rodillas raspadas o deberes olvidados. Pero este nuevo problema, era algo que no estaba segura de saber cómo expresar. Ha crecido, comenzó despacio. Más rápido de lo que esperaba. Eso es algo bueno, ¿no? Rin ladeó la cabeza. Quizá. Aiko miró su café. Pero a veces siento que lleva cosas para las que no está preparado. Cosas que no me cuenta. Y lo noto, Rin. Siempre sé cuando esconde algo. Rin hizo una mueca. ¿Otra vez tu don? Aiko asintió levemente. No sé por qué pasó esa noche. Solo, lo siento. Ha pasado algo ahí fuera de lo que no está preparado para hablar. El suspiro que siguió mostró su agotamiento mental. Yo, esperaba que viniera a mí por su cuenta. Cuéntame qué pasó para que pueda ayudarte. Pero no lo ha hecho. Y me da miedo cómo reaccionará si se le enfrenta. La expresión de Rin se suavizó, la simpatía asomando suavemente en sus rasgos. Aiko, es un adolescente. Esconden cosas. Es prácticamente parte de su naturaleza a esta edad. Ese lo sé. Y ojalá fuera así con todas mis fuerzas. Pero esto es diferente.
Sus emociones a veces no coinciden con sus palabras. No de la manera en que solían hacerlo. Le he castigado más de lo habitual, esperando que aproveche ese tiempo para hablar conmigo si le retraso, o frustrarlo lo suficiente como para reaccionar o simplemente, solo, lo que sea. La expresión de Rin se suavizó. Aiko, escucha, dijo, poniendo ambas manos en los hombros de Aiko. Está vivo. Está en el colegio. Tiene amigos. Tiene a esa niña tan dulce de la que cuida. No está perdiendo el control. Está intentando seguir adelante. Sea lo que sea que esté ocultando, quizás solo necesita tiempo. Aiko asintió, aunque sus ojos estaban distantes. Quizá. Rin quería decir más, entonces sonó su temporizador. Uf. Tengo que volver. El turno de patrulla empieza en 10. Aiko forzó una pequeña sonrisa. Entonces vete. Pero. Está bien. Solo ten cuidado. Siempre. Rin suspiró y asintió. Luego empezó a recoger su equipo de héroe del estante de entrada. Y trata de no preocuparte hasta morir mientras no estoy. No prometo nada. Aiko se rió débilmente. Rin se inclinó, le besó la mejilla y salió. Aiko se llevó en silla de ruedas hasta la puerta, viendo cómo su amiga desaparecía calle abajo antes de cerrar la puerta suavemente. La casa quedó en silencio. Se giró de nuevo hacia el salón y se quedó paralizada de inmediato. Eri estaba acurrucada en el sofá en posición fetal tensa, con los pequeños dedos aferrados a su peluche como si fuera un salvavidas. Sus diminutos hombros temblaban con cada respiración irregular. Lágrimas silenciosas se habían secado en las comisuras de sus ojos, dejando leves rastros alados por sus pálidas mejillas. Oh, cariño, susurró Aiko. Se acercó, reactivando su sintonía al acercarse. En el momento en que Sudon tocó el estado emocional de Eri, el peso emocional de la habitación casi le dejó sin aliento. Miedo. Confusión. Dolor. Soledad. Era una niebla gris y asfixiante de aislamiento. Todo enredado en un nudo tan denso que parecía ahogarse. ¿Cuánto tiempo lleva así? La culpa la atravesaba. Estaba tan concentrada en su conversación con Rin que no se dio cuenta de la angustia de Eri. Lo siento, murmuró Aiko, extendiendo la mano con suavidad. Lo siento mucho, cariño. Puso la mano en el pequeño hombro de Eri, dejando que su don fluyera hacia afuera. Con los años, había aprendido a usar su don no solo para leer emociones, sino para proyectar una influencia estabilizadora y calmante emocionalmente reconfortante. Bajo su toque, el cuerpo tenso de Eri empezó a aflojarse. El agarre firme sobre el peluche se relajó, y la respiración de la chica se ralentizó, hundiéndose en un sueño más profundo y reparador. Aiko exhaló lentamente, doliendo por lo frágil que se sentía la chica. Ha pasado por demasiado. Demasiado para alguien tan joven. El trauma no desapareció solo porque un niño sonriera a la luz del día. Con cuidado, Aiko levantó a Eri, acunándola contra su pecho. La chica apenas se movió, apoyando la cabeza en el hombro de Aiko, los dedos aún aferrados al peluche. Aiko se desplazó por el pasillo, guiando la silla con una mano. Cuando llegaron a la habitación de Eri, Aiko la acostó suavemente en la cama, arropando su pequeño cuerpo con la manta. Le apartó un mechón de pelo plateado de la cara, con el corazón pesado. Que duermas bien, pequeña, susurró. Aquí estás a salvo. Lo prometo. Eri soltó un pequeño suspiro de satisfacción en sueños, finalmente en paz. Aiko se quedó allí un largo momento, observando cómo su pecho subía y bajaba, antes de retirarse, dejando la puerta entreabierta. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Aiko se dirigió a su propia habitación y cerró la puerta tras de sí con un suave clic. Se quedó sentada un momento, mirando a la nada, antes de finalmente girarse en silla de ruedas hasta su escritorio. Su mano flotaba sobre el cajón inferior. Hasta que por fin lo abrió. Bajo antiguas licencias de héroe, con decoraciones desvaídas y un montón de notas manuscritas había una sola fotografía, boca abajo. Los dedos de Aiko temblaban al rozar los bordes desgastados del armazón. No lo volteó. Dejó de hacerlo hace mucho tiempo. En cambio, simplemente dejó reposar la mano allí, sintiendo el peso del recuerdo presionando de vuelta. Estarías tan orgullosa de él, susurró a la habitación vacía. Se parece mucho a ti. Demasiado, a veces. Sus manos se apretaron. Pero él no eres tú, continuó, con la voz ahora más firme. No tomará las mismas decisiones. No lo permitiré. Se quedó así un rato, luego retiró lentamente la mano. El cajón cerrado. Aiko giró la pequeña llave en la cerradura, la sacó y la guardó de nuevo en el bolsillo. Se sentó allí, en la quietud de su habitación, y no pudo evitar recordar los últimos 15 años de ser madre soltera.
Suspirando, suavizó su expresión y se llevó de nuevo hacia el pasillo. Al pasar por la puerta de Eri, se detuvo, escuchando los suaves ronquidos dentro. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Luego siguió por el pasillo, preparándose antes de que Yuta volviera a casa. Chapter 75 Corrientes subterráneas. El escondite era una imprenta abandonada en las afueras de Osu. El aire estaba cargado con el olor a papel mohoso y el sabor metálico de la sangre seca. Justo entonces, emergió la niebla púrpura negra. La puerta de teletransporte de Kurohiri se abrió en espiral en el centro de un solar vacío, 4 figuras emergiendo del vacío. Tomura Shigaraki salió, seguido por la imponente figura de Rappa y un Deidoro tambaleándose y tambaleándose. Kurohiri permaneció medio sumergido en el portal, sus ojos amarillos escudriñando la oscuridad. ¿Dónde está?, preguntó Shigaraki, observando el almacén. Dijiste que estaría esperando aquí. Paciencia, Tomura, dijo Kurohiri con calma. El asesino de héroes es muchas cosas, pero predecible no es una de ellas. Llega tarde, murmuró Shigaraki, rascándose el cuello. Odio a este tipo cada vez más. Quizá decidió no aparecer. Murmuró Deidoro. Todavía no veo por qué necesitamos a este tipo, gruñó Rappa. Si el jefe quiere cuerpos, puedo proporcionarles yo. Necesitamos más que cuerpos, respondió Kurohiri. Necesitamos, Shin. El sonido cortó la noche como una navaja. 3 cuchillos arrojadizos surgieron de la oscuridad, lanzándose hacia la garganta de Shigaraki. Kurohiri se movió al instante. Su cuerpo explotó en niebla, un muro de oscuridad estallando entre las cuchillas y Tomura. Los cuchillos desaparecieron en la puerta de distorsión, redirigidos inofensivamente al vacío. Arriba. Ladró Rappa. Una figura descendió del tejado en un borrón de tela roja y acero reluciente. Stein aterrizó agachado a 20 metros, con las hojas ya desenvainadas. Unos ojos rojos sangre ardían con una intensidad salvaje bajo su bandana raída. Jeje, supongo que al final está aquí, cállate, borracho. Así que, esta vez has traído más músculo, ¿eh? Stein entrecerró los ojos. No cambia nada salvo el número de muertos. No queremos enfrentarnos a Hero Killer. Kurohiri liberó el muro de niebla. Sí. ¿Qué te pasa? Pensé que teníamos un acuerdo. Dijo Shigaraki con los ojos entrecerrados. Acepté escucharte. No formaban parte del trato. Se centró en Deidoro y Rappa. Traer más hombres para sentirse seguro, tus acciones no muestran más que tu naturaleza cobarde. No fuiste precisamente amable la última vez, ¿verdad? Shigaraki se rascaba aún más a menudo. Maldita sea. Mi impulso de matar a este tipo es desesperante. Todo lo que hace solo me cabrea. Las últimas heridas casi estaban curadas, entonces llegaste tú. Es de mala educación atacar a tus socios. Stein resopló. Aún no tenemos nada que hacer. Hasta ahora, mi opinión sobre ti no ha cambiado. No solo te falta convicción y deseo, sino también cualquier cosa que pueda ofrecerme. Sacó otro cuchillo. Querías hablar, ahora habla. Tienes 30 segundos, los rascamientos de Tomura se hicieron más frecuentes. Esto otra vez, hablas mucho, asesino de héroes. ¿Convicción? Quizá no tenga nada tan cargado como eso. Levantó la cabeza. Pero si tuviera que elegir un deseo. Sería matar a All Might y destruir la sociedad actual. El movimiento atacante de Stein se detuvo. Ese pro de la basura me irrita muchísimo. Especialmente la forma en que la gente siempre lo adora a él y a los héroes bajo su mando como dioses cuando no lo son en absoluto. En ese caso, derribaré a sus dioses y los destruiré mientras están en shock. Así que sí, ese es mi deseo. Los ojos de Kurohiri se entrecerraron. Ese no era el plan, Tomura. Ya he oído suficiente. Interrumpió Stein. Parece que nuestros objetivos se oponen fundamentalmente entre sí, siguió el silencio. Sin embargo, estamos de acuerdo en una cosa. Destruyendo el presente. Sea cual sea el motivo, esta sociedad necesita ser purgada. Envainó su espada. Parece que fui un poco precipitado. Quizá esto no fue del todo en vano. ¿Eh? Tomura se quedó atónito. Sin embargo, si eso es todo lo que tienes que decir, hemos terminado aquí. Vete. Tomura Shigaraki, susurró Kurohiri. Ahora era su oportunidad. Espera. Gritó Shigaraki. ¿Quién demonios dijo que esto se acabó? Todavía no hemos llegado a la razón por la que estamos aquí. Stein se detuvo. Adelante. Ya que estamos de acuerdo en que tenemos un objetivo común, entonces no debería ser un problema trabajar juntos independientemente de nuestros motivos individuales, ¿verdad? Stein no respondió. Tomura frunció el ceño. Te estoy hablando a ti. ¿Verdad?
Depende de qué trabajo haga. HMPH. Algo con lo que estarás de acuerdo. Queremos vuestra ayuda para ir tras un nuevo objetivo. Stein entrecerró los ojos. ¿Quién? Endeavor. El número 2 Pro. Una oleada de pura malicia llenó de repente el almacén. Shigaraki ladeó la cabeza, sus labios agrietados se curvaron en una sonrisa irregular. ¿Ves? Sabía que te gustaría que sonara eso. O no me digas que no quieres acabar con ese arrogante. HMPH. Qué predecible. El asesino de héroes reaccionó tal y como ellos pensaban. Tienes mis oídos, villano. ¿Qué propones? Trabajamos juntos. Yo proporciono la información y el personal. Tú estableces el plan de cuándo y cómo sucede. Si Endeavor cae, la fe del mundo en el símbolo de la paz se quebrará. Si el público ve que el número 2 no es suficiente para protegerles, el sistema comienza a colapsar. Ahora mismo, la gente solo te ve como un criminal peligroso. Esto tendrá un efecto mucho mejor que tus 39 víctimas anteriores. Los ojos carmesí de Stein iban de Tomura al trío detrás de él. ¿Esperas que confíe en un villano como tú? No hace falta que seas así ahora. La confianza no es necesaria cuando hay beneficio mutuo, ¿verdad? Los dos salimos ganando con ello, ¿cuál es el problema? La mirada de Stein se dirigió a Kurohiri, que parecía mucho más sereno que su supuesto amo. El villano de la niebla asintió. Podría trabajar con esto, quizá, aunque solo fuera para ver qué sería de esa retorcida convicción que brotaba en ese mocoso. Siempre puedo cuidar de él más tarde si sale mal. Pero esta es una oportunidad demasiado buena para desmanchar al farsante definitivo como para dejarla pasar y después... Vete. Muérete. Lo que sea. Alguien tan loco como tú probablemente se convertirá en un problema más adelante para la Liga de Villanos, así que no tenemos interés en retenerte a largo plazo de todos modos. Muy bien. Puedo trabajar con eso. Suficiente, murmuró Shigaraki. Se volvió hacia la puerta de distorsión. Kurohiri, hemos terminado aquí. Deja que el asesino de héroes se divierta. Tenemos un escenario que preparar. Mientras la liga empezaba a retirarse en la niebla, Rappa se quedó un momento, con la mirada fija en el callejón detrás de la prensa. Jefe, adelante. Voy a tomar el camino largo de vuelta. Hay algo que tengo que resolver primero. Haz lo que quieras, Shigaraki hizo un gesto de desprecio con la mano. Solo no te dejes pillar. Sería un fastidio reemplazarte. La puerta de distorsión colapsó, dejando a Rappa solo en la oscuridad con la sombra que se desvanecía del asesino de héroes. Rappa observó el lugar donde la niebla morada se había evaporado. El aire seguía cargado de la mezquindad de Shigaraki y la presión asfixiante de Stein. Burócratas y fanáticos, escupió Rappa, crujiéndose el cuello. No me extraña que el viejo jefe no los soportara. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta gruesa y sacó un pequeño teléfono de tapa anticuado. Era un desechable, uno de los modelos imposibles de rastrear que la Asaikai usaba para la logística interna. Llevaba semanas muerto, pero hacía 10 minutos, mientras Shigaraki se posaba, vibró. Una señal. Una palabra clave. Y una coordenada. Rappa no sabía cómo alguien había encontrado ese número, pero según las coordenadas, solo quedaba una persona viva que poseía la secuencia para activar ese cifrado específico. Rappa abrió el teléfono. No había texto, solo un conjunto de coordenadas y una marca de tiempo. 23:45. HMPH. Sigo obsesionado con la puntualidad, gruñó Rappa, aplastando el móvil desechable en la palma de la mano hasta que el plástico se rompió y el circuito siseó. Le dio la espalda a la imprenta y comenzó a caminar. Distrito de Osu, torre del reloj abandonada. El punto de encuentro era una antigua torre del reloj en el lado norte de la ciudad. Los engranajes hacía tiempo que se habían oxidado en silencio, y la esfera de cristal estaba agrietada. Rappa subió las escaleras, sus pesadas botas resonando contra la piedra. No se molestó en quedarse callado. Si esto fuera una trampa, se abriría paso a puñetazos. Si no lo fuera, bueno, tenía curiosidad. Llegó al último piso. La cámara de la campana. Junto a los enormes engranajes inmóviles del reloj había una figura alta. Llevaba un abrigo largo y oscuro que parecía engullir la luz, y su cabeza estaba cubierta por una capucha profunda. No se giró cuando Rappa entró. Estaba mirando hacia la ciudad, concretamente hacia la estación de tren donde pronto llegarían los viajeros matutinos. Llegas tarde, Rappa, dijo la figura. La voz era fría, rítmica y llevaba la cadencia inconfundible de un hombre que mide el mundo en segundos. Tu disciplina ha decaído desde la muerte del joven cabeza. Rappa se detuvo, cruzando sus enormes brazos sobre el pecho. Una sonrisa, irregular y peligrosa,
se extendió por su rostro. Pensaba que los héroes te habían limpiado de los alcantarillas, Clockwork. ¿O simplemente te escondiste en las grietas hasta que el olor a sangre te trajo de vuelta? La figura se giró. La luz de la luna iluminaba la mitad inferior de una máscara. Encima, sus ojos estaban ocultos en la sombra de la capucha. Rapa, dijo Kurono, con la voz fina y afilada como una aguja. Siempre fuiste la bala más difícil de mantener en una recámara. Veo que has encontrado una nueva jaula para vivir. ¿Jaula? Solo busco una buena pelea, y el mocoso con manos prometió muchos, se burló Rapa, apretando los puños. La onda expansiva apartó una nube de polvo de sus pies. ¿Y tú? Sin el jefe que te diga cuándo respirar, pareces un poco perdido. La Asaikai tiene raíces profundas. Jaja, lo que quería era pelea. Parece que me conformaré con escuchar. Suelta. Kurono ladeó la cabeza, el pico de su máscara apuntando directamente al pecho de Rapa. Cuéntame todo lo que pasó esa noche. Desde el principio.